El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 12, del versículo 1 al 12. Jesús entonces les dirigió estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondían. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor, y a éste lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero, y a esto lo mataron. Y envió a muchos otros, pero a unos lo hirieron y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, ese era su hijo muy querido. Lo mandó por último pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí, este es el heredero, la viña será para él. Matémosle, y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? ¿Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros? Y Jesús añadió, ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos, lo dejaron allí y se fueron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo, a través de esta parábola, de los viñadores asesinos, nos muestra Jesucristo su reino de Dios Padre que ha estado enviando de generación en generación y lo han siempre destruido, asesinado a cada uno de sus profetas, de los antepasados de Jesús. Y así, de la misma manera, Dios Padre Todopoderoso envió a su único Hijo, Jesucristo, y también fue asesinado. Dios Padre Todopoderoso, a pesar de todo, ese amor y misericordia que tuvo al pueblo, de los judíos, Jesucristo tuvo que padecer todo ese dolor y sufrimiento para nosotros tener su reino. Al escuchar su palabra, somos afortunados porque Jesucristo se muestra y nos hace conocer el reino de su Padre. Por eso Jesucristo, a través de la parábola del hombre que tuvo
plantar una viña, pues la tuvo que cuidar rodeándole una cerca. Y ahí tuvo que construir una casa para el celador, para el que tenía que cuidar. Y ese viñador se iba a ir al extranjero, pero tuvo que alquilarle a unos trabajadores. Y esos trabajadores hicieron de la confianza del dueño de la viña. Hicieron injusticias. Hicieron todo lo que se les venía en gana. Más aún, asesinaban a todo el que venía encargado por el dueño de la viña. El dueño siempre estaba pidiendo lo que le correspondía. Pero estos trabajadores malos, lo único que hicieron era asesinar a todo aquel que venía cuando le pedía lo que el dueño pedía, lo que le correspondía. Los enviaba el dueño a cuantos trabajadores lo insultaban, lo apedreaban. Así, Dios Padre Todopoderoso enviaba profetas cuando proclamaban la palabra de Dios Padre Todopoderoso, los profetas, los antepasados de Jesucristo. De la misma manera, fueron asesinados, apedreados, injustamente perseguidos. Y así no se podía proclamar a todos por igual el reino de Dios. Y Jesucristo al venir vino trayendo la salvación. Ya no solamente eran para los judíos, sino para todo el mundo entero. Porque ellos querían solamente para ellos. Egoístamente tenían todas esas enseñanzas para ellos, pero sin embargo no compartían con los más pobres, por los olvidados. Pero Jesucristo vino trayendo la salvación para todos por igual. Y más, la palabra se acogía en los corazones de las personas que estaban en pecado, porque se convertían la gente que escuchaba la palabra de Jesucristo con autoridad. Había conversión santa, porque Jesucristo es santo. Por eso el reino de Dios es para toda la humanidad la salvación, no solamente para un solo lugar, o para un pueblo, o para una ciudad, o para unos cuantos. Por eso la palabra de Dios se tiene que proclamar, se tiene que predicar para todo el mundo, y la Iglesia Católica está encargada para hacerlo. Lo que Jesucristo ha dicho: vayan por todo el mundo y prediquen y lleven a todo el mundo el reino de la salvación, que es de Dios Padre Todopoderoso. A pesar que Jesucristo sabía que iba a ser asesinado, nunca dejó de predicar, nunca dejó de evangelizar,
siendo el Hijo de Dios en condición humana, en condición divina. Él nunca se acrecentó, nunca se hizo el gran sabio. Más bien, se asemejaba a la gente humilde, sencilla, porque Jesucristo era humilde de corazón, paciente. Todo lo esperaba. Al pecado, al demonio, no le gustaba. Por eso se posaba en los corazones soberbios, así como los viñadores asesinos que asesinaban a diestra y siniestra a todos los que eran profetas. Así como se vio a Juan Bautista también, que predicaba. La salvación. Que se convirtieran, decía Juan Bautista. Y a muchos les molestaba escuchar eso porque había mucha gente que estaba en pecado mortal. Trataban de alguna otra manera que no continuara diciendo la verdad de Dios Padre Todopoderoso. Por eso Jesucristo vino a este mundo, para cumplir esa promesa de salvación para la humanidad. Y Jesucristo sigue vivo, hoy y siempre, en cada uno de sus hijos que la acogen en el corazón. Todos podemos escuchar, pero muy pocos son los que acogen a Jesucristo en su vida. Muchas veces, erróneamente, equivocadamente, no quieren la conversión porque piensan que Jesucristo no está vivo. Piensan que Jesucristo fue solamente el pasado. Pero se pierden grandes bendiciones, porque Jesucristo está vivo y presente en espíritu y en verdad en los corazones que acogéis y reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin Jesucristo no seremos salvos. Sin Jesucristo no hay vida eterna, porque Jesucristo vive y reina por toda la eternidad. Y Jesucristo mismo dice, ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor, y nos dejó maravillados. Pues la piedra que rechazaron los constructores es la piedra angular. Y así como rechazaron a Jesucristo, ahora Jesucristo reina en los corazones de lo que acogen su palabra, en los corazones que han recibido esa conversión santa, porque Jesucristo es santo. No debemos de olvidar que Jesucristo primero nos amó y después nosotros al convertirnos. Por eso en esa conversión podemos sentir esas grandes bendiciones, ese acoger del amor de Jesucristo, que ve a los demás con misericordia cuando están en pecado. Jesucristo dice que la piedra que rechazaron, pues ahora es el que edifica, y Jesucristo edifica cada corazón que se abandona en el amor de la gracia
de su corazón santo. Pues no vayamos a ser como los jefes que querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo. Al pueblo habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron allí y se fueron. Pues hay muchas personas que cuando escuchan la palabra de Jesucristo y cuando su evangelio toca en algún pecado que estás, porque la palabra de Jesucristo nos hace libre, nos hace ver nuestra conciencia interior en lo que estamos fallando ante los ojos de Jesucristo. Pues no podemos estar en contra de Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. El único que está en contra es el maligno demonio, que no desea que Jesucristo edifique nuestro corazón, que sea la piedra que sostiene nuestra vida, para ir siempre en la verdad, ir siempre con una conciencia tranquila, porque nosotros somos hijos dignos de su bendición. Pues no tengamos temor del evangelio de hoy, que Jesucristo, a pesar que fue rechazado, fue asesinado por los que sabían que era el Hijo de Dios y no permitían que predicara con amor la salvación, pues se expandió con mucha más grandeza su reino en diferentes partes del mundo. Hay muchas personas que acogen su palabra de Jesucristo y hay muchas personas que aún no conocen la palabra de Jesucristo. Por eso hay que continuar llevando el evangelio, predicando la palabra de Jesucristo. Una vez que has recibido esa conversión, da testimonio de Jesucristo, lo que ha hecho una conversión santa contigo. No tengas miedo, porque Jesucristo recompensará lo más mínimo de lo que has hecho aquí en la tierra, en acto. Pero no hagáis pecado de omisión, de guardarte todo lo que sabes, las enseñanzas de Jesucristo, porque así estarás siendo un viñador asesino que no desea que más personas conozcan el reino de Jesucristo, porque su reino ya está entre nosotros. Porque el día que partamos de este mundo iremos al encuentro del Señor Jesucristo, porque su reino es celestial, en el cielo. Y acá en la tierra está Jesucristo morando en los corazones que lo acogen con humildad y cumplen sus enseñanzas. Amén.